Muy buenas, bienvenidos al bloque 3 de este módulo 6 llamado Neuropsicología del Adulto, Envejecimiento y Demencia. El bloque 3 se titula Demencias, parte 1. Bien, estos son los temas que vamos a ver a lo largo de este bloque 3. El tema 3.1, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Tema 3.2, enfermedad de Parkinson. Tema 3.3, demencias por cuerpos de Lewy. Tema 3.4, demencia vascular. Tema 3.5, deterioro cognitivo leve, DCL. Bien, comenzamos con este tema 3.1 que se titula Deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. La relación entre ambos, en primer lugar, quisiera comentar que el deterioro cognitivo leve es el primer tipo de deterioro que aparece al principio de la demencia, tipo Alzheimer, al principio en realidad de cualquier demencia. Tenemos que enmarcar todo en un aumento generalizado de la incidencia de la demencia a nivel mundial, que se dan principalmente en una población comprendida entre 60 y 70 años. Afecta al 1% de esa población, afecta entre un 6 y 8% a la población que tiene una edad de 65 años o más, y en los países donde la esperanza de vida, la longevidad es más elevada, donde la gente suele vivir por encima de los 80 años, pues la proporción de las personas que padecen enfermedad de Alzheimer en este grupo de edad se aproxima a un 30%. Y pues se espera que continúe aumentando en los próximos años. La enfermedad de Alzheimer sigue una evolución progresiva que está estimada entre 5 y 10 años. Se caracteriza por una pérdida neuronal que se localiza principalmente en la corteza frontal, en temporal y en el lóbulo parietal, de ambos hemisferios. Suelen conservar la corteza sin daño, la corteza primaria, motora, somatosensorial, la corteza visual y auditiva. Y como uno de los signos anatomopatológicos más llamativos de la enfermedad de Alzheimer, pues aparecen las placas seniles de amiloide, placas neuríticas, y el engrosamiento y la condensación del componente neurofibrilar. Aparecen los ovillos neurofibrilares, que están formados principalmente por proteínas tau. Estos son los dos cambios patológicos más llamativos que aparecen en la enfermedad de Alzheimer. Como comentábamos, el deterioro cognitivo leve es el primer grado de deterioro que aparece en la demencia tipo Alzheimer. Y en cuanto a los aspectos clínicos y diagnósticos, son numerosos. No existe un modelo unitario que explique cómo se transmite la enfermedad a nivel genético. Podemos decir que tiene una etiología multifactorial y que depende también mucho de los factores ambientales. Las formas de inicio temprano se dan antes de los 65 años y aparición tardía después de los 65 años. Como decíamos, existen algún tipo de rasgos anatomopatológicos. También se observa alguna mutación genética relacionada con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la proteína precursora del amiloide. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico de la enfermedad tipo Alzheimer, siempre tiene un comienzo insidioso que está asociado a problemas de memoria, y conforme va deteriorándose la memoria, conforme va avanzando esa dificultad de memoria, pues se van deteriorando otros procesos cognitivos. La marcha, en cuanto al tema práctico, se suele conservar hasta un estadio tardío de la enfermedad. Los reflejos, las sensaciones también. Y la audición, la visión, el movimiento ocular y otras funciones del tronco cerebral se mantienen intactas. En cuanto a los grupos principales de síntomas que aparecen a nivel cognitivo, pues la disfunción cognitiva incluye, como decíamos, la pérdida de memoria, problemas en el lenguaje y disfunción de la función ejecutiva. También está asociada a síntomas, alteraciones del comportamiento, alteraciones emocionales, alteraciones de tipo neuropsiquiátrica. Aparecen asociadas a la enfermedad de Alzheimer, la depresión, alucinaciones, los delirios, la agitación motora. Y otro campo de afectación muy importante es el que afecta a las actividades básicas de la vida diaria, de tipo instrumental,
también actividades complejas como ir de compras, vestirse, asearse, etc. La edad de inicio, como decíamos, puede variar. La mayoría de pacientes no presentan síntomas antes de los 65 años. Y bueno, existen distintos tipos de pruebas para determinar el grado de deterioro cognitivo, empezando por una prueba de cribado esencial que se utiliza a nivel mundial, que es el mini examen cognitivo, el mini mental, para determinar el grado de deterioro cognitivo que tienen estas personas de una forma rápida, antes de hacer una exploración neuropsicológica más completa. Está asociado a una serie de la demencia, de criterios diagnósticos. Siempre, bueno, el comienzo insidioso, el empeoramiento de la cognición, los déficits cognitivos iniciales, que pues será los problemas en la memoria y otros dominios cognitivos, problemas en el lenguaje, en la explicación visoespacial, se produce agnosia de los objetos, reconocimiento facial deteriorado, alexia, y la disfunción ejecutiva está caracterizada por déficits precisamente que afectan a la resolución de problemas, al juicio, al razonamiento, y que afectan a otros dominios cognitivos. Y bueno, conforme va avanzando la enfermedad, pues se observa el síndrome afaso aplaso agnósico, que es característico de la demencia tipo Alzheimer. Pasamos al tema 3.2, que trata sobre la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver una serie de características conceptuales de la enfermedad de Parkinson y un poco de historia breve de qué consiste la enfermedad de Parkinson. Y bueno, podemos decir que la base neurofisiológica del daño que presenta la enfermedad de Parkinson está relacionada con una disfunción en los ganglios basales. Está asociada con la dopamina y, bueno, se observa que los ganglios basales, como núcleos subcorticales, que incluyen al estriado, núcleo estriado, caudado hipotálamo, núcleo subtalámico y globo pálido externo e interno, y a sus conexiones con la sustancia negra. Estos núcleos se conectan de manera anatómica y de manera funcional mediante proyecciones al tálamo y al tronco cerebral. Constituyen todo ello una red córtico-subcortical. Podemos decir que los ganglios basales están anatómicamente diferenciados en tres circuitos: el circuito motor, el circuito límbico y el circuito asociativo cognitivo. Se observan alteraciones de los ganglios basales que son características de la enfermedad de Parkinson y que afectan por esas conexiones de tipo dopaminérgico y que están asociadas directamente con los síntomas de la enfermedad. Hay que decir que en la mayoría de los casos de Parkinson aparece de manera esporádica y que el envejecimiento sería el principal factor de riesgo de aparición del Parkinson. Sí aparece en algunos casos a consecuencia de mutaciones genéticas específicas, pero es en menor medida. Y el pronóstico de la enfermedad de Parkinson es variable, aunque se puede decir en líneas generales que la edad avanzada, cuando se diagnostica, y la presentación rígida y acinética pues serían los factores predictores de una progresión más rápida de la enfermedad. Hay que decir que a nivel terapéutico se ha mejorado mucho la terapia que se utiliza a nivel farmacológico y que se ha conseguido alargar la supervivencia de los pacientes con enfermedad de Parkinson y que, bueno, pues la mortalidad sigue siendo ligeramente mayor que la población en general, pero se ha mejorado mucho. Aparecen manifestaciones motoras y manifestaciones no motoras en la enfermedad de Parkinson. Pues los síntomas, manifestaciones motoras más llamativas que aparecen serían las alteraciones que afectan al componente motor, al movimiento espontáneo, voluntario. Otros síntomas son la fatigabilidad, el decremento progresivo de la amplitud de los movimientos que se repiten y, bueno, pues estas manifestaciones se explican por la pérdida de la inervación dopaminérgica en el estriado, como decíamos antes, relacionada con los ganglios basales. En cuanto a los síntomas, manifestaciones motoras, en los últimos años pues se observa
una prevalencia muy alta. Y estos síntomas incluyen principalmente a la apatía, a la depresión, alteraciones a la disfunción autonómica, en el sueño, estreñimiento, bueno, trastornos de conducta del sueño REM, dentro de esos trastornos del sueño. Y bueno, también los síntomas sensitivos, el dolor, trastornos visuales, síntomas gastrointestinales, disfagia, estreñimiento, como decíamos. Y en cuanto dentro de esos síntomas no motores, que son más comunes en la enfermedad de Parkinson, tendríamos los síntomas neuropsiquiátricos, que sean la ansiedad, la apatía, la depresión, las alucinaciones, las ilusiones y delirios, el deterioro cognitivo leve y la demencia, que cursan una alta comorbilidad con la enfermedad de Parkinson. Como decíamos antes, bueno, pues existen distintas pruebas de exploración de la enfermedad de Parkinson y que la terapia ha avanzado en los últimos años para mejorar la calidad de vida y el aspecto de disfunción cognitiva que presentan estos pacientes. Bien, vamos a ver el tema 3.3, que se llama demencia por cuerpo de Lewy. Otro tipo de demencia que vamos a ver. Se considera un trastorno cognitivo de tipo degenerativo, importante en cuanto a su repercusión, pero no tiene tanta frecuencia, pero sí hay que considerarlo por las dificultades diagnósticas a la hora de detectarla. Hay que identificar una serie de síntomas clínicos y realizar estudios a nivel patológico y bueno, y también con técnicas de imagen, de neuroimagen, para facilitar ese tipo de diagnóstico y bueno, y poder hacer un proceso diagnóstico, un proceso evaluativo y rehabilitador lo más acertado posible. Existe un incremento de interés por este tipo de demencia en el estudio de este tipo de demencia en los últimos años, de demencia por cuerpo de Lewy. Es uno de los síndromes de demencia más importantes y, como decíamos, la patología es difícil de diagnosticar. Presenta una serie de características distintivas y bueno, como cualquier tipo de demencia, inicialmente pues hay que hablar de deterioro cognitivo leve y los criterios diagnósticos dentro de este deterioro cognitivo leve. Pues una de las características centrales es la demencia, que sería pues ese deterioro cognitivo progresivo que tiene una dimensión suficiente como para interferir en la actividad habitual, laboral o social, familiar del individuo. También el deterioro de las funciones nésicas, que no es muy marcado al comienzo, pero que se va haciendo cada vez más llamativo, o va progresando el cuadro clínico. Los trastornos de la atención, los trastornos de la función ejecutiva, las habilidades visoespaciales, si se manifiesta de manera más notoria. También las fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales y el síndrome de parkinsonismo primario. Está asociado también a características del sueño REM, como decíamos antes, y algunas características que apoyan el diagnóstico pues serían, por ejemplo, las caídas reiteradas, los episodios transitorios inexplicables de pérdida de conciencia, los trastornos anómicos, las alteraciones distintas a las visuales, por ejemplo, la alteración auditiva, la depresión y la delirante. Bueno, esos son algunos de los síntomas asociados a ese deterioro cognitivo leve en este tipo de demencia. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de demencia, como son la demencia frontotemporal, el deterioro cognitivo leve, como decíamos anteriormente, y con la demencia tipo Alzheimer. Principalmente esas diferencias estarán determinadas por ese cumplimiento de los criterios diagnósticos y por esas técnicas de neuroimagen que identifiquen esos daños característicos de la demencia por cuerpo de Lewy a nivel anatomopatológico. A veces es difícil diferenciar el origen o el tipo de demencia y por tanto habrá que atender a criterios más neurofisiológicos o en este caso de patologías, anatomopatológicos que se identifican gracias a la evolución de las técnicas de neuroimagen que se utilizan en el proceso de exploración patológica o neurológica de la enfermedad.
Bien, vamos a pasar al tema 3.4, que trata sobre la demencia vascular. Bien, la demencia vascular, el deterioro cognitivo vascular asociado. Bueno, pues como decíamos en bloques anteriores, los factores de riesgo vascular están íntimamente relacionados con las alteraciones cognitivas y pues estos factores de riesgo vascular estarían estrechamente vinculados a dos tipos de demencia de las más preponderantes, que sería la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular, que es la que nos ocupa actualmente. El conocimiento de esa patología cerebrovascular es esencial para comprender qué trastornos cognitivos tiene asociados, qué perfil neuropsicológico podemos determinar y cuál es la evolución. Existen muchísimas causas relacionadas con el deterioro cognitivo vascular y, bueno, esas causas que son primarias desde el punto de vista vascular están relacionadas con las accidentes cerebrovasculares que decíamos anteriormente y, bueno, pues son causas de tipo hemorrágica, embólica, hematológica, tóxica, debidas a enfermedades no infecciosas, autoinmunes o a causas infecciosas. El daño que se produce a nivel de vascular puede destruir estructuras o alterar gravemente o de manera irreversible estructuras cognitivas, incluso interrumpir redes cerebrales que alojan o implican a distintas funciones. De tal forma que el deterioro cognitivo vascular es un trastorno muy heterogéneo que puede desembocar en factores de riesgo vascular como la hipertensión arterial o la diabetes. Por tanto, el deterioro cognitivo vascular puede verse también, no solo a todo ello, sino a infartos cerebrales, a infartos que provocan hemorragia y síndromes y que incluyen, bueno, pues al paro cardíaco o a la hipotensión postural. Debido a esta gran heterogeneidad que existe en el deterioro cognitivo vascular, pues es muy importante saber diferenciar entre la patología que se debe a una enfermedad cerebrovascular clínica y la debida a una enfermedad cerebrovascular subclínica. Esta última subclínica pues permite clasificación, esta última clasificación nos permite la comprensión de cuáles son los mecanismos vasculares que subyacen a los distintos perfiles neuropsicológicos de afectación cognitiva en los pacientes que padecen de deterioro cognitivo vascular. Existirían una serie de criterios diagnósticos que, bueno, pues es preciso también analizar. Los criterios diagnósticos que hay que tener en cuenta en cuanto a la demencia vascular, de los que más se han utilizado, bueno, pues atienden a distintos manuales y, bueno, nosotros como psicólogos, pues principalmente utilizamos los criterios de DSM. El deterioro cognitivo vascular, en cuanto a criterios diagnósticos en sí, pues caracteriza cualquier tipo de déficit cognitivo que va desde la alteración o un deterioro cognitivo leve a una demencia de causa vascular. Es preciso excluir a los pacientes que tienen diagnóstico activo de abuso de dependencia de drogas y alcohol y tampoco se puede considerar a los pacientes con síndrome confusional. En cuanto a la demencia, el diagnóstico se debe de basar en la pérdida de la función cognitiva en más de un dominio cognitivo que afecte a las actividades de la vida diaria. Esto es importante. El diagnóstico se debe basar en test o pruebas cognitivas y debe valorarse un mínimo de 4 dominios cognitivos: el ejecutivo, la atención, la memoria, las funciones visoespaciales y el lenguaje. En cuanto al deterioro cognitivo leve asociado, pues hay que incluir los 4 subtipos de deterioro cognitivo leve propuestos: el amnésico de dominio múltiple, no amnésico de dominio único y no amnésico de dominio múltiple. La clasificación se debe basar en la evaluación cognitiva de, igualmente como antes, un mínimo de 4 dominios: ejecutivo, atención, memoria, lenguaje y funciones visoespaciales. Debe haber declive cognitivo y alteración en al menos uno de los dominios. Y las actividades de la vida diaria deben ser normales o levemente alteradas. Y el diagnóstico probable de demencia vascular, probable de deterioro cognitivo vascular leve, pues debería cumplir los criterios diagnósticos de alteración cognitiva y evidencia en técnica de neuroimagen de enfermedad cerebrovascular.
tiene que haber una relación temporal entre el suceso vascular y el inicio de los déficits cognitivos que se producen, y una relación manifiesta entre la gravedad y el patrón de alteración cognitiva y la presencia de la patología cerebral, sea difusa o subcortical. No debe existir historia de déficit gradualmente progresivo antes o después del ictus que sugieran la presencia de un trastorno neurodegenerativo o cerebrovascular. Bueno, estos son algunos de los criterios diagnósticos relacionados con el deterioro cognitivo vascular, la demencia vascular, y que son importantes para definir la patología, la clasificación y el grado de deterioro. Vamos a pasar al último tema de este bloque 3, que se llama deterioro cognitivo leve, aunque ya lo hemos tratado en relación con los distintos tipos de demencia o enfermedades neurodegenerativas que hemos estado repasando. Pero bueno, vamos a insistir un poco más en los rasgos de deterioro cognitivo leve y bueno, en su estudio. Es un tema que está ganando cada vez más importancia, dado que el deterioro cognitivo leve puede aparecer como tal, asociado al envejecimiento normal, o como una fase, un estadio primero en un proceso de demencia. Se puede decir del deterioro cognitivo leve, en cuanto a su detección clínica, que es muy importante identificar los síntomas de ese posible deterioro cognitivo. Por tanto, para poder identificarlo de manera adecuada, es preciso elegir de manera acertada la prueba, el test o el conjunto de pruebas que queremos aplicar para poder determinar el grado de deterioro cognitivo leve. En cuanto a los criterios diagnósticos de ese deterioro cognitivo leve, bueno, pues podemos decir, asociándolo con la demencia o diferenciándolo de la demencia en este caso, que es muy importante, que refiere a evidencia de preocupación respecto a un cambio de la cognición en comparación con el estado previo que tenía, básicamente que observe que ha habido un cambio en sus funciones cognitivas, que lo observa la propia persona, que presenta una alteración en una o más funciones cognitivas, que deben de incluir a la memoria, la función ejecutiva, la atención y el lenguaje y habilidades visoespaciales. Debe preservar la independencia en las habilidades funcionales, aunque aparezcan errores que le cueste más tiempo a la hora de realizar tareas más complejas. Por ejemplo, a la hora de pagar, de llevar cuentas, de comprar. No debe aparecer evidencia de demencia. Hay interferencia en la funcionalidad, en el trabajo y las actividades cotidianas. No hay interferencia en el trabajo y las actividades cotidianas, perdón. Y en el caso de que veamos la diferencia con la demencia, pues ya sí se observa un declive muy claro en el funcionamiento de la ejecución en comparación con las actividades anteriores. No es tan somero como se observa en el deterioro cognitivo leve. No puede ser explicado por un delirio, un trastorno psiquiátrico. Y el deterioro cognitivo, ya en el caso de la demencia, y evaluado mediante esa evaluación neuropsicológica, la entrevista con el paciente, pues afecta al menos a dos de las siguientes funciones. Alteración en la adquisición y recuerdo de nueva información, alteración en el razonamiento, ejecución de tareas complejas y juicio pobre, es decir, lo que implica la función ejecutiva, alteración en las habilidades visoespaciales y alteración en las funciones del lenguaje. Y en el caso de la demencia, si se observan de manera muy llamativa cambios en la personalidad, en la conducta y en el comportamiento. Bueno, se pueden observar algunas de las pruebas que se utilizan para rastrear, para evaluar el deterioro cognitivo, pues algunos test de rastreo generales como el Mini-Mental, comentábamos antes, algunos temas específicos como el test del reloj, para evaluar la habilidad visivo-constructiva, y bueno, algunas otras pruebas que evalúan funciones cognitivas más específicas relacionadas con la atención, las funciones ejecutivas, la memoria, la apraxia, etc. Recapitulando, el deterioro cognitivo leve puede progresar a enfermedades de tipo Alzheimer, a demencia de tipo Alzheimer, y un dato llamativo en cuanto a la teoría de reserva cognitiva, reserva cerebral, y es que, bueno, en función de que el paciente tenga una mayor cantidad de conexiones sinápticas, porque tenga una mayor cultura o porque haya mantenido muy estimulado el cerebro durante toda su vida o incluso en la etapa ya más cercana ya al envejecimiento, pues es como un factor de protección en muchos casos para retrasar ese deterioro cognitivo.